El gobierno argentino no conoce aún el texto oficial del documento dado a publicidad por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el día 12 del corriente, y no puede atenerse, para la réplica que creyere del caso, al texto publicado por los órganos de la prensa, ni tampoco podría hacerlo sin la comprobación circunstanciada, que requiere tiempo, de las afirmaciones que él contiene. En la oportunidad que considere correspondiente, se dirigirá a las naciones de América, formulando las rectificaciones y reparos que le merezcan. En tanto, la Cancillería lamenta expresar que ha sido norma tradicional entre gobiernos que mantienen buenas relaciones que se consultasen en casos análogos al presente, con las reservas pertinentes, sobre la veracidad y alcance de hechos como los que resultan de la inconexa relación del documento. Este procedimiento habría brindado al gobierno argentino la ocasión de hacer los descargos o aclaraciones que estimase convenientes, puesto que el documento referido no contiene piezas fidedignas como para tener por indubitable todo cuanto se afirma sobre la conducta argentina. El gobierno americano habría demostrado así su legítimo y limpio deseo de conocer los hechos en su integral fisonomía. La publicación del Libro Azul, anunciado por los periódicos y esgrimido como una amenaza, no corresponde a las normas clásicas del derecho internacional, propias a la vez de las relaciones pacíficas y cordiales de países solidarios en una causa común. Publicado a 12 días de los comicios y en la fecha en que se proclamaba la candidatura de uno de los aspirantes a la presidencia de la República, en muchos espíritus sugerirá el pensamiento de que con esa publicación se ha procurado influir en nuestra política interna y en los resultados de los comicios del día 24. El ministro que habla rechaza esa idea como impropia de la gran democracia americana y de su gobierno, pero la falta u olvido de cánones rectores en el procedimiento observado se ha de prestar, por desgracia, a suspicacias que en nada favorecerán a los Estados Unidos, ni al orden ni a la armonía del continente, que es aspiración suprema de todas las naciones que lo integran, ni al propósito del gobierno argentino de crear el ambiente de tranquilidad indispensable para que, en las elecciones del 24 del corriente mes, el pueblo argentino exprese su voluntad y fije el rumbo de sus destinos. Las informaciones suministradas por la prensa son, sin embargo, suficientes para que declare el nombre del excelentísimo señor presidente de la República que todas las imputaciones directas o indirectas que en base a elementos de origen alemán se le formulan en el Libro Azul, relativas a su intervención en hechos o conferencias relacionados con personas o intereses de cualquiera de los países del eje, son absolutamente falsas. Por mi parte, como ministro de Relaciones Exteriores aludido en el documento, en forma enderezada a menoscabarle a la lealtad de mi conducta y de mis convicciones, considero indispensable declarar lo siguiente. Mi actuación como hombre político ha estado al servicio durante más de 30 años de la causa y de los principios de la democracia. Mi brega por la adhesión a las Naciones Unidas, mediante la ruptura de relaciones y la declaración de guerra, mi acción en pro de la política de buena vecindad y solidaridad interamericanas, mi pensamiento de que los países de América debían procurar su defensa de cualquier agresión extracontinental en la solidaridad y el apoyo de la Gran República del Norte, son actitudes acreditadas en la tribuna parlamentaria, en la tribuna política y en la prensa. Cuando el excelentísimo señor presidente de la República proclamó el 6 de julio de 1945 en el banquete de camaradería de las instituciones armadas su decisión inquebrantable de garantir al pueblo argentino comicios libérrimos
mediante los cuales eligiera el presidente que fuera de su predilección, creí, con muchos hombres de mi partido, la Unión Cívica Radical, que debíamos facilitar ese propósito colaborando con el gobierno de la revolución para acelerar y facilitar el tránsito hacia la normalidad. El 31 de agosto del año pasado acepté el Ministerio de Relaciones Exteriores después de escuchar de labios del señor presidente y de todos los miembros que a la sazón integraban el gabinete el firme propósito de apresurar la vuelta a la regularidad constitucional mediante comicios honorables y de cumplir con lealtad absoluta y firmeza inquebrantable los compromisos contraídos por la nación al adherirse a las resoluciones adoptadas en las conferencias de México y de San Francisco. Dije a la prensa, entre otras cosas, en el acto de asumir la cartera de Relaciones Exteriores: en el Parlamento Nacional combatí, junto con los sectores democráticos, la política neutralista y vacilante del gobierno derrocado por la revolución, señalando el divorcio existente entre la opinión pública argentina y los actos oficiales de su política internacional. En los diversos debates en que intervine, señalé con claridad y energía mi posición, y en varias oportunidades la de mi sector. En 1941 llevé a los Estados Unidos, como miembro de la delegación de la Cámara de Diputados, el sentir del pueblo argentino y, frente al ataque traicionero a Pearl Harbor, solidario con la indignación del país hermano, proclamé la urgencia de unir nuestra patria a la suerte de todas las repúblicas de América. Consecuente hoy con mi pensamiento de las horas inciertas de la tragedia universal, concretado en el ideario de Irigoyen de que los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos, realizaré desde las funciones de gobierno todo lo que esté a mi alcance para afianzar la solidaridad americana y dar fiel y absoluto cumplimiento a las obligaciones que, aún por sobre los compromisos contraídos, nos imponen la libre determinación de nuestra conciencia democrática y nuestra dignidad de argentinos. Con respecto a la labor de gobierno que desde hoy entro a desempeñar, ella se caracteriza y define en su orientación por mi inalterable línea de conducta de absoluta solidaridad con los ideales de las Naciones Unidas, no en la hora de la victoria, sino en pleno fragor e intensidad de la lucha. Declaro que en la acción que me propuse realizar y que he desarrollado durante los casi 6 meses que llevo de actuación, no he encontrado obstáculo de ningún orden para el cumplimiento de mis propósitos. Por el contrario, he actuado en todo momento en total coincidencia de pensamientos con el excelentísimo señor Presidente de la República, cuya inspiración patriótica me hago un honor en proclamar, y con su activa colaboración, como con la de los demás funcionarios del gobierno, para todos los actos que he creído que correspondían al cumplimiento de los compromisos internacionales. De la lealtad de mi conducta abonan mis antecedentes que nadie podrá desmentir, y el hecho que acredita el móvil desinteresado y patriótico que me decidió a aceptar el Ministerio de Relaciones Exteriores, en circunstancias espirituales que me despojaban de toda ambición terrena, ha sido confirmado por mi decisión de no aceptar las candidaturas que reiteradamente se me ofrecieron y que en cualquier circunstancia constituirían un alto honor para todo argentino. Me había trazado un plan y un propósito, y a él me he ceñido en una actuación sin tregua ni reposo, con perjuicio para mi salud y mi tranquilidad. En las horas difíciles es más cómoda la contemplación que la actividad. Por ello, lamento que en cuanto atañe al período de mi actuación, que es el único del cual se me puede declarar responsable, el documento del Departamento de Estado contenga apreciaciones inexactas, formuladas en base a manifestaciones de personas carentes de responsabilidad o producto de la apreciación errónea de los hechos. Los únicos inconvenientes que han dificultado los propósitos del gobierno en lo relativo a la más rápida repatriación de agentes nazis y a un único caso relacionado con capitales enemigos han sido consecuencia de intervenciones judiciales que el gobierno,
De acuerdo con la opinión de sus asesores legales, creyó del caso respetar, consecuente con sus propósitos de no afectar los fueros de la justicia en la órbita de sus atribuciones constitucionales. En una exposición de este orden no caben extensas rectificaciones ni la enumeración circunstanciada de los hechos. En sucesivos comunicados, la Cancillería, para conocimiento de la opinión pública interna y externa, explicará detalladamente su actuación, tendiente a evidenciar en forma fidedigna e irrefutable la veracidad de sus afirmaciones, en el sentido de que la Argentina ha cumplido y está cumpliendo lealmente con todos sus compromisos internacionales. Cuando se disipe la ola de pasión que nos envuelve, exaltación del ánimo cívico a que es propicio nuestro temperamento y las modalidades de nuestra incipiente cultura democrática, cuando se acallen los enconos provocados por esta lucha electoral, en la que por vez primera lo social tiene incidencia trascendente en lo político, cuando después de conocer los resultados del comicio del 24 del corriente, nos reconciliemos en la vigencia honesta y leal de la Constitución y de la ley, no habrá un solo argentino que no vuelva al sacrosanto principio de que nuestras luchas y problemas son asunto argentino que debe ser dirimido exclusivamente entre argentinos. Muchas actividades foráneas y concomitancias vernáculas no nos eran desconocidas porque las hemos denunciado y combatido públicamente, mientras algunos apasionados de la hora defendían la dudosa política neutralista del presidente Castillo y le regalaban para rubricar su adhesión el álbum de la paz. Ellas no pueden, sin embargo, poner en tela de juicio el esfuerzo actual de los hombres de la revolución por devolver a la República el goce normal de sus instituciones y consagrar para la ciudadanía sus más amplios derechos y libertades. Que se regocijen algunos conciudadanos si ello satisface a su apasionamiento por el desdoro de muchos, pocos de ellos citados en el Libro Azul, que conspiraron contra los sentimientos del pueblo y contra los intereses permanentes del país. Que se regocijen muchos de ellos, ocultando su actuación en un circunstancial y apasionado fervor democrático, si ello favorece su odio a esta revolución, cuya obra social quedará consagrada como su saldo más favorable y definitivo. Ya llegará el momento que comprueben que los intereses del país están por encima de los circunstanciados y menguados de la política transitoria, y que mientras los hombres pasan, el país queda y la historia sigue a todos, para recordarles con su juicio que por sobre todas las cosas hay que velar y cuidar por la soberanía y la dignidad nacional. El rumbo histórico de la República y la suerte y el destino común que nos unen indisolublemente a los demás pueblos hermanos del continente no podrán ser desviados ni tercidos por ninguna fuerza extraña al propio sentido de sus hijos y de su historia. Yo afirmo con profunda emoción americanista que no habrá fuerza humana ni empeño personal alguno, por excepcional que sea la situación en que se esté colocado y por poderosas que sean los recursos materiales de que se disponga, que pueda trabajar con éxito por la disgregación de la unidad espiritual indestructible del continente americano. Se ha escuchado la palabra de Su Excelencia, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, Dr. Juan I. Cook, quien hizo unas primeras consideraciones generales sobre el Libro Azul recientemente publicado por el Departamento de Estado de la Unión.